Dios le bendiga en esta noche. Qué bueno que vino. Es una bendición siempre estar delante de ustedes. Le doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad, por el privilegio. Y también le doy gracias a mi pastor Héctor por la oportunidad, por la confianza. Y gracias a ustedes por venir en esta noche. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios. La verdad, la palabra de Dios me sorprende cada vez. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y en esta noche pues vamos a leer la Biblia, vamos a leer la palabra de Dios. Génesis 32. Génesis 32 del 1 al 13. No sé si usted ha visto gente, pero yo lo he visto en muchas ocasiones, que están pasando un momento difícil, donde necesitan ayuda, porque se les está complicando lo que están haciendo, se les está haciendo más difícil, más tardado, y teniendo la posibilidad de pedir ayuda a alguien más que está en ese momento, que está con ellos, no lo hacen. Prefieren simplemente seguir sufriendo el mal rato, pasar un mal momento, tardarse más, complicarse más, que pedir ayuda, decirle a su compañero o a la persona que está enseguida, ¿me puedes ayudar? A esto pues prácticamente yo le llamo orgullo. Una persona orgullosa difícilmente pide ayuda. El pedir ayuda o el expresar lo que sentimos en ese momento va a facilitar las cosas. Pero el seguir haciendo las cosas solos a nuestra manera simplemente las va a complicar. Mi pastor en muchas ocasiones dice esta frase: solo el orgulloso no ora a Dios. Solo el orgulloso no dobla sus rodillas ante Dios, ni ora. Ahora, esto es algo que tal vez es molesto escucharlo, pero es una realidad. Hay una gran verdad en esta frase. Ahora, la sinceridad es muy pocas veces usada ante los demás. E incluso no podemos ser sinceros ante Dios en muchas ocasiones. Porque la sinceridad, mis hermanos, expone nuestra verdadera realidad, nuestras debilidades, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras áreas vulnerables. En pocas palabras, expresamos nuestra verdadera naturaleza como personas. Y una de las cosas, una cosa muy diferente es, mis hermanos, que Dios nos conozca a la perfección. Y otra muy distinta es ser sinceros ante su presencia y mostrarnos verdaderamente como somos delante de Dios o como nos sentimos en ese momento. Creo que nunca mostramos nuestro yo verdadero ante nadie. Y esto no es aconsejable hacerlo delante de Dios. No es aconsejable hacerlo con Dios. Y en esta noche yo quiero predicar un sermón que le he titulado Siendo sinceros con Dios. Y vamos a leer el texto principal, Génesis 32, del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó a aquel lugar Mahanaim. Envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaú a la tierra de Seir, campo de Edom, y los mandó con este mensaje: diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he vivido, y con él he estado hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decir esto a mi señor, con la esperanza de ganarme tu favor. Los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano Esaú, él también viene a recibirte, y con 400 hombres que vienen con él. Jacob sintió mucho miedo y se angustió. Distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, las vacas y los camellos, porque pensó: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Luego dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste:
vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. No merezco todas las misericordias y toda la verdad que has tratado a tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora tengo a mi cargo 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos. Tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Durmió allí aquella noche y tomó lo que le vino a la mano, un regalo para su hermano Esaú. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad, Dios, que nos da de recibir tu palabra y de escuchar tu palabra. Y en esta noche, Dios, yo te pido con todo mi corazón tu gracia, tu favor, el respaldo de tu Espíritu Santo en cada palabra, mi Señor. Te pido que este mensaje, este sermón sea de edificación para nosotros, mi Dios, y que hables claramente a nuestras vidas, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, y la iglesia de Dios dice un fuerte amén. Siendo sinceros con Dios, y en primer lugar quiero ver problemas sin resolver. Ahora el texto que acabamos de leer, mis hermanos, nos dice que Jacob viene de regreso a la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, y que le había prometido también a Jacob. Ahora la pregunta cabe en este momento: ¿por qué Jacob viene de regreso y de dónde? Años atrás, Jacob sale huyendo con la ayuda de su madre a la tierra de Labán, su tío en Mesopotamia. Jacob engañó a su padre diciendo que era Esaú, usted conoce la historia, y se aprovechó del cansancio y de la negligencia de su hermano Esaú. Vamos a leerlo, Génesis 27, un par de hojas atrás, Génesis 27 del 41 al 45. Jacob había engañado a su padre y había engañado también a su hermano, robándole su primogenitura y robándole la bendición de su padre. Vamos a leer. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Cuando llegaron a oídos de Rebeca estas palabras de Esaú, su hijo mayor, ella mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: Esaú, tu hermano, se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de mi hermano Labán, en Harán, y quédate con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Entonces enviaré yo a que te traigan de allá, porque ¿por qué seré privada de vosotros dos en un solo día? Entonces vemos, mis hermanos, que la mamá de Jacob le ayudó a huir de su hermano, porque quizás si Raquel no hubiese hecho esto, si Rebeca, perdón, no hubiese hecho esto, quizás Esaú mata a Jacob, y hasta ahí llegaría la historia de Jacob. Ya no habría más Jacob en la Biblia. Entonces Jacob huye de la casa de su padre, llevándose consigo el derecho de la primogenitura, la doble bendición de la herencia y la bendición de su padre. Y Esaú tenía razón al aborrecerlo y quererlo matar, querer matar a su propio hermano. Prácticamente él estaba ocupando su lugar. Jacob se fue de la casa de su padre dejando un problema sin solucionar. Jacob sabía que ni siquiera podía tratar de hacer las paces, de hacer amistad con su hermano, porque Esaú lo aborrecía y lo quería matar. Tal vez Jacob le mandaba mensajes por WhatsApp y Esaú simplemente lo dejaba en visto. Así como muchas veces usted ha dejado al pastor. Ahora le pregunto en esta noche: ¿se ha peleado usted o se ha disgustado con sus hermanos carnales al punto de dejarse de hablar? Yo creo que todos. Esto es algo común, esto es algo que pasa hasta en las mejores familias, como dijo la señora aquella. Esto es algo común.
más cuando se trata de derechos, de herencias y de dinero. Ahora, habemos muchos hermanos que también nos peleamos por ser orgullosos, por tonterías de actitudes, por cosas que no tienen sentido, por cosas que no valen la pena. Tal vez dijera yo, nos peleamos por una herencia, pero no tenemos. No llegamos ni siquiera a eso, nos peleamos por otras cosas que no valen la pena. Ahora, Jacob tenía problemas a donde quiera que iba, porque era alguien que simplemente tomaba ventaja de los demás y siempre aprovechaba la oportunidad para aprovecharse de la gente y simplemente sacaba un provecho. Pero la Biblia dice, si usted lee el contexto en su casa, camino a la casa de su tío Labán, Dios se le aparece en un sueño. Ahora, lo que me sorprende de esta historia es de que Dios conoce a la perfección quién es Jacob. Y sin embargo, Dios se le aparece y le hace una promesa. La misma promesa que le hizo a su padre y a su abuelo años atrás. Que su descendencia iba a ser grande, como las estrellas y como la arena del mar. Ahora, si Dios sabe cómo es Jacob y cómo ha obrado, él no ha obrado bien, ¿por qué se interesa en confirmar la promesa que Dios le había hecho a Abraham años atrás? Esto solo nos demuestra que Dios es fiel, Dios es soberano y Dios es cumplidor de promesas. Vamos a leer Génesis 28 rápidamente. Génesis 28 del 10 al 20. Jacob pues salió de Berseba y se fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra, pero su extremo tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en lo alto de ella y le decía: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Como estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era su nombre anterior de la ciudad. Allí hizo voto Jacob: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido con qué cubrirme, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Ahora, Jacob era transero, era chantajista, y pues no se limitó a hacerlo con el Señor. Pues él le dice que lo bendiga. Prácticamente le está diciendo: si es cierto lo que me estás diciendo, si es cierto esta promesa, y me bendices y me traes en paz de vuelta a la casa de mi papá, porque estoy peleando con mi hermano, vas a ser mi Dios y de buena onda te voy a dar los diezmos para que te alivianes. ¿Cuántas veces queremos hacer tratos con Dios? Así como Jacob: Señor, te conviene ayudarme para que siga viniendo a la iglesia. Si me aumentas el sueldo, voy a dar más ofrenda. Y esto es una realidad, pero Dios no es un Dios de buenos tratos ni de negocios. Dios es un Dios soberano y fiel a sus promesas, aun cuando nosotros somos los que fallamos. ¿Cuántas veces queremos usar a Dios para resolver nuestros problemas, asuntos inconclusos que dejamos en el pasado, malos entendidos, malas administraciones, malas relaciones y la mala vida que hemos tenido? Queremos usar a Dios para que nos resuelva en un abrir y cerrar de ojos nuestra vida. Ahora, para este momento de nuestra vida le pregunto: ¿hay asuntos inconclusos? ¿Hay problemas sin resolver en su vida? ¿Y sabe qué es lo maravilloso de conocer a Dios?
es que Él nos sigue amando, Él sigue teniendo misericordia, Él sigue ayudándonos, porque aunque pecamos contra Él, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Dios sigue siendo fiel a sus pactos. Dios confirmó a Jacob la promesa hecha a Abraham años atrás. Jacob era el menos indicado, pero Dios no falla jamás. Dios siempre se ha complacido en mostrarse a la humanidad, acercarse a la humanidad, aún sabiendo su naturaleza. Ahora, volviendo al texto principal, Jacob va de regreso al lugar donde un día salió huyendo, donde un día salió sin nada, y sin embargo, ahora viene de regreso con 4 mujeres, con 11 hijos, con mucho ganado, con muchos bienes, que prácticamente él puede tomar la decisión de dividir en 2 su campamento. Una vez le dije a un hermano que se fue de la iglesia soltero y años después regresó con hijos de él y que no eran de él. Yo le digo, bienvenido Jacob, le digo. Dios estaba cumpliendo lo que le dijo años atrás en Génesis 28. Pero todavía le faltaba algo a Jacob y eso era estar en paz con su hermano. Ahora, ¿será que Dios no cumplió a cabalidad su promesa? ¿Acaso Dios se olvidaría de que Jacob aún seguía enemistado con su hermano? El problema con Esaú seguía presente. Y hay algo que debemos destacar aquí. Es que Dios nunca falla, los que fallamos somos nosotros. Hay muchas oraciones que hacemos y respuestas que quizás hemos tenido a medias. Y no es porque Dios no quiera o Dios falle, sino que somos nosotros los que estamos fallando en algo. Hay problemas, hay inseguridades, hay necesidades, hay temores en nuestra vida que siguen presentes después de muchos años. Ahora, en segundo lugar, quiero ver el intento fallido de Jacob. Jacob estaba acostumbrado a negociar, a chantajear, e incluso se atrevió a hacerlo con Dios, a hacerlo a su manera. Y ahora quiere hacerlo de nuevo con su hermano Esaú, tratando de solucionar las cosas a como él lo puede hacer. Ahora recordemos que el hermano de Jacob, Esaú, quiere matarlo. Y la Biblia dice que cuando Jacob envía a los mensajeros, ellos vienen y le dicen, sí, tu hermano también viene a recibirte. Y viene con 400 hombres. O sea, eso no era bueno, no era como quizás Jacob lo estaba pensando. Esaú no estaba en su casa haciendo una fiesta de bienvenida sorpresa para su hermano, no había adornado su casa con globos, no había hecho pasteles, no había hecho nada de esto. Él lo quería matar. Tampoco Esaú lo felicitaría porque él iba de regreso con una abundante bendición que Dios le había permitido tener. Tampoco le estaba diciendo o le diría, aquí te espera tu doble porción de la heredad de mi papá. Esaú lo quería matar. Jacob lo sabía y el problema se hacía presente cada vez más. Entre más cerca estaba Jacob de la casa de su padre, más se recordaba a su hermano y de ese problema. Jacob trata de apaciguar la ira de su hermano mandándole regalitos, mandándole presentes, pero las cosas no salen como él esperaba. Versículo 6 del capítulo 32, 6 y 8. Los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron, fuimos a ver a tu hermano Esaú, él también viene a recibirte, y 400 hombres vienen con él. Jacob sintió mucho miedo y se angustió, distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, porque pensó, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Ahora la Biblia dice, sintió mucho miedo. Y estas palabras hay que ponerles atención. La Nueva Biblia Vida dice, el temor y la angustia se apoderaron de Jacob. La Nueva Traducción Viviente dice, Jacob quedó aterrado con la noticia. La versión Septuaginta dice, temió Jacob sobremanera y vaciló.
Ahora, Jacob quedó aterrado con la noticia, creo que cualquiera lo hubiera hecho. O sea, saber que su hermano que lo quiere matar viene con 400 hombres acompañado, no es para ponerse feliz, es para sentir miedo. Y Jacob lo sintió, y la Biblia nos da esta información, decir que Jacob sintió miedo. Y esto me llama la atención porque Jacob tenía una promesa confirmada de parte de Dios. Tenía literalmente abundancia económica porque Dios lo había bendecido. Y sin embargo había un problema que lo aterraba: su hermano y los 400 hombres que venían con él. Ahora, ¿hay algo que nos aterra a nosotros? ¿Hay algún problema que nos quite el sueño, que nos quita la paz? ¿Hay algo que viene a su mente que le causa angustia? El tener temores, el tener angustias, miedos, problemas, situaciones inconclusas, fracasos, dudas, momentos de depresión. Esto es normal aún siendo cristianos. No importa si somos nuevos o llevamos años en el Evangelio. Esto significa que somos humanos y esto es parte de nuestra naturaleza, el sentir estas cosas. Ahora, no creamos aquellos que dicen que es pecado tener miedos, que es pecado tener preocupaciones, que es pecado angustiarnos porque somos cristianos. No pongamos atención a estas palabras. Últimamente hemos escuchado sermones acerca de los temores, de los miedos, acerca de la confianza en Dios, acerca de que en Dios podemos tener verdadera paz. Y esto significa, mis hermanos, que Dios quiere tratar esta área con nosotros. El tener o experimentar estas emociones, estas situaciones, no es pecado. El problema o el pecado es hacerlo un estilo de vida. Vivir por años con estas angustias, con estas preocupaciones y con estos problemas. No es pecado pasar un momento de estos, pero hacerlo un estilo de vida, sí. Porque entonces estaremos acostumbrados a tratar con ello a nuestra manera. Simplemente quizás estaremos dando pequeñas soluciones, como cortar las ramas de un árbol en vez de cortarlo de raíz. Debemos cortar de raíz con esas cosas que nos hacen dudar, que nos hacen temer y estar vulnerables. Ahora le pregunto una vez más, ¿tiene algún temor? ¿Tiene algún problema? ¿Alguna situación que lo haga perder la confianza en Dios? Tal vez Dios no ha traído respuesta a su vida. La Biblia dice, mis hermanos, que Jacob tuvo temor y vaciló. Tenía la promesa vigente. Tenía la promesa casi cumplida en su totalidad. Ahora nosotros, mis hermanos, tenemos la palabra de Dios que es fiel y verdadera. Podemos leerla, podemos estudiarla, podemos creer en ella y sin embargo podemos tener momentos donde vacilemos en nuestra fe. Y mostrar esta parte puede ser vergonzosa para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cómo un hijo de Dios puede tener escasez? O sea, ¿cómo un hijo de Dios puede enfermarse? ¿Cómo un hijo de Dios va a tener temores? Muchas veces para la gente esto no es permitido. O sea, no es válido, porque somos hijos de Dios y nada nos debe dar temor, nada nos debe preocupar. Y esto es algo que creemos a veces y es un error. Porque a veces van a venir estas cosas a nuestras vidas. Tener temores al futuro, tener temores al ambiente social que se maneja hoy en día, quizás temor a morir, quizás hay quienes que dudan de su salvación, tienen temor de perder su salvación. Pareciera contradictorio, pero es una realidad a la que no escaparemos. Y jamás vamos a solucionar si seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. El problema real, mis hermanos, y así es como lo comprendo por medio de la escritura que estamos leyendo, es que muchas veces, o la mayoría de las veces, no somos sinceros delante de Dios. O ante Dios.
Dios todo lo sabe y la Biblia dice en Hebreos que no hay nada oculto para Él. Todas las cosas están desnudas para Dios. Él lo sabe todo. Pero ante situaciones que nos agobian, podemos conservarnos algo para nosotros, porque podemos pensar de que quizás a Dios no le interese nuestra situación. Podemos pensar de que para Dios esto es insignificante, mejor me lo quedo. Quizás a Dios no le importe o no se preocupe por él. Jacob, al ver que su plan y su supuesta solución fue un intento fallido, él hizo lo que tuvo que hacer desde el principio. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios espera. Dios es paciente. Pero claramente, mis hermanos, ahora puedo entenderlo y no caer más en este error. Las cosas cambiaron para Jacob cuando hizo lo correcto delante de Dios, cuando fue sincero delante de Dios. En tercer lugar, quiero ver la sinceridad de Jacob ante Dios. Y vamos a leer el texto principal, Génesis 32, del 7 al 13. Jacob sintió mucho miedo y se angustió. Distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, las vacas y los camellos, porque pensó, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Luego dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora tengo a mi cargo 2 campamentos. Líbrame ahora de las manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre junto con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un regalo para su hermano Esaú. Jacob fue sincero con Dios y claramente le dijo, tengo miedo de mi hermano. La angustia se apoderó de él. La Nueva Biblia Vida dice del versículo 11, te suplico que me libres del furor de mi hermano Esaú. Tengo miedo, un miedo terrible que él venga a matarme y mate también a estas mujeres y a sus hijos. Tengo miedo, un miedo terrible. Estas fueron las palabras que salieron de Jacob. Y esta oración, mis hermanos, es muy diferente a la oración del capítulo de Génesis 28. Cuando Jacob le dice, bueno, está bien, pero si me bendices, si me das, si me haces esto, si me das lo otro, simplemente pidiéndole bendiciones. Pero en este caso no le pide nada más, sino que le expresa su temor, le expresa lo que hay en ese momento en su corazón. Y es un terror por la venganza de su hermano. Jacob estaba cerca del cumplimiento total de la promesa y del pacto con Dios. Ya tenía la bendición de Dios, ya estaba cerca de su padre, pero no estaba en paz con su hermano. Y al momento de que Jacob ora de esta manera, fue sincero con Dios, quizás como nunca lo fue, y esto no ofendió a Dios. Porque Dios pudo decirle, es tu problema por transero. Es tu problema. Ahí mirás cómo lo solucionas. Dios pudo decirle, entonces no confías en mí, porque tienes temor. Dios pudo decirle, pues no me has dado los diezmos que me prometiste. Entonces no hay bendición. Dios no le dijo esto. Al contrario, Dios escucha su oración. Y es muy importante comprender lo que contiene esta oración de Jacob, quizás sencilla pero sincera y de corazón delante de Dios. Primero, él reconoce el poder y la soberanía de Dios al decirle, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Jacob.
Usted recordará muy bien que Abraham no podía tener hijos. Su esposa no podía tener hijos. Y Abraham no podía tener una descendencia. Y lo mismo le pasa a su hijo Isaac. Tiene que orar por su esposa Rebeca para que pueda darle un hijo. Entonces Jacob le recuerda esto y dice: tú eres el Dios de lo imposible. No lo leemos, pero prácticamente se puede entender. La segunda cosa que contiene esta oración es sinceridad. Ante la promesa confirmada de Dios, él expresa su verdadero temor. Él expresa lo que hay en su corazón. Y la tercera cosa es el reconocimiento a la fidelidad de Dios. Jacob estaba experimentando la fidelidad de Dios a sus promesas porque estaba cerca de su cumplimiento total. Y vamos a ver el resultado. Génesis 33, del 1 al 4. Alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú y sus 400 hombres. Entonces repartió los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas. Puso a las siervas con sus niños delante, luego a Lea con sus niños y detrás a Raquel y a José. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, se echó sobre su cuello, le abrazó y le besó. Los dos lloraron. Esaú corrió a su encuentro, se echó sobre su cuello, le abrazó y le besó, y los dos lloraron. Este es el resultado de una oración sincera. De una oración que salió del corazón de Jacob. Dios trajo una respuesta, y no solamente esto, porque leímos, mis hermanos, ahora que Esaú perdona a Jacob. Pero antes de eso, del versículo 22 al 31, Dios le cambia el nombre a Jacob. Y ya no se llamaría más Jacob el transero, el suplantador. Ahora sería Israel. Y según el diccionario, Israel significa Dios lucha, Dios sana, y es tener a Dios de su lado. Un comentario de la Biblia de Estudio Teológico dice: Jacob había luchado contra todos, pero ahora Dios luchaba por él. Y esa era la confirmación final de la promesa de Dios a Jacob. Dios le da favor a Jacob haciendo que su problema termine, como Jacob se lo había pedido años atrás. Si tú permites que regrese en paz a la casa de mi padre. Y eso era la reconciliación con su hermano. Entonces, como dice el dicho, esto es pan para nuestro matate, o enseñanza divina para nuestra ayuda. Nuestras oraciones no solamente tienen que ser en pedir y pedir. Sabemos que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades antes que se las digamos, como dice la Biblia. Pero las oraciones a Dios deben de llevar el reconocimiento de su poder y de su soberanía, expresar lo más profundo que hay en nuestro corazón. Y esto nos dejará dependiendo de su gracia, de su favor y de su misericordia. Y también podemos apelar a lo que está escrito en su palabra. En lo personal le quiero compartir, tengo un deseo en mi corazón y se lo he dicho a Dios desde hace unos meses atrás. Y la verdad lo he comentado con algunos y me lo hacen ver imposible, porque es algo muy imposible de que se cumpla. Y se lo he dicho a Dios, yo sé que es imposible. Yo no creo que pueda hacerlo o que se pueda cumplir con la mayor sinceridad a Dios. Pero esta sinceridad delante de Dios pues ha quitado la preocupación, el cierto miedo, y simplemente pues trae una confianza de que se puede hacer. Algunas oraciones han sido contestadas y otras no. Pero el hacer esto, mis hermanos, trae una paz, una confianza en Dios que cada vez me voy aferrando más. Pero siendo sinceros en esta noche, muchas veces no expresamos estas cosas a Dios porque parecieran ser insignificantes. Pero a Dios le interesa
lo más insignificante de nosotros porque nos ama. La sinceridad a Dios solo expone nuestra vida verdadera, nuestra naturaleza humana y carnal delante de Dios. Hay que expresar a Dios nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras angustias y nuestros problemas sin solucionar y todas las cosas que hay en nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es su miedo otra vez? ¿Cuál es la angustia que quizás tenga? Quizás tiene un problema difícil de solucionar, o quizás tiene emociones difíciles, sentimientos encontrados. Quizás hay miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a la escasez, miedo a lo que se escucha en otros lados de guerras y rumores de guerras. Quizás miedo a lo que pueda acontecer en el país, miedo a la muerte, miedo a perder la salvación o quedarse en la tribulación. O quizás le tiene miedo a alguna persona. Quizás una situación con personas lo angustia, lo aterra y lo deja intranquilo. Vamos a leer, o le voy a leer mejor, el Salmo 37 del 1 al 5 en la versión Dios habla hoy. Salmo 37 del 1 al 5 dice: no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues pronto se secan como el heno, se marchitan como la hierba. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Y la versión Reina Valera dice: confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Esto significa, mis hermanos, que las situaciones difíciles en nuestras vidas no serán para siempre. Durarán más si no somos sinceros con Dios. Pero la Biblia nos exhorta, nos aconseja confiar en Dios y confiar en Él, porque Él vendrá a nuestra ayuda. Ahora, para concluir en esta noche, Dios no se niega ante un corazón contrito y humillado, porque ahí hay sinceridad. Se recordará de lo que la Biblia dice acerca del fariseo y el publicano. El publicano con sinceridad oró a Dios y regresó a su casa justificado antes que el fariseo. Y esto lo dijo Jesús. La sinceridad ante Dios traerá una respuesta a esa oración. Pero mientras no hay respuesta, Dios nos invita a confiar en su palabra, a leerla, a comprenderla, y esto traerá paz a nuestra vida y confianza en Él. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Le damos gracias, Dios, por la bendición y la oportunidad. Gracias porque nos invitas a confiar.